Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio sobre arte y política. Hoy vamos a hablar, finalmente, perdón la demora, sobre el dadaísmo, porque con las vanguardias tenemos un cambio muy importante en la perspectiva del arte. Y el arte que conocemos a partir de entonces podríamos decir, y la idea es un poco con estos videos demostrar esto, que es un arte netamente político. Entonces, vamos a empezar primero haciendo como un breve recuento de lo que era el contexto histórico en el que surge el dadaísmo. Después vamos a entrar a hablar de sus fundadores o sus principales exponentes y posteriormente vamos a hablar de las influencias de estos exponentes, de este grupo de artistas, de por qué pensaban lo que pensaban. Entonces esa es la estructura del programa de hoy. Espero les guste. Recuerden que si consideran que este contenido es valioso y los ayuda a entender mejor de qué va el arte moderno y el arte contemporáneo, lo pueden compartir. Con eso me ayudan mucho pues a que crezca el canal y también me motivan. Me motivan a seguir haciendo estos videos y seguir compartiendo como el conocimiento para cada día buscar realmente la verdadera identidad o el verdadero propósito del arte. Bueno, en el video anterior hablamos bastante sobre cuál era el contexto social, qué pasaba en la industrialización y cómo esto llevó a que hubiera más poblaciones en las ciudades y al mismo tiempo más miseria, porque muchos de los trabajos que existían para ese entonces dejaron de ser necesarios porque eran reemplazados por las máquinas, y por otro lado pues tenemos como el surgimiento de la vida nocturna como la conocemos hoy. Antes no teníamos una vida nocturna tan activa. Y la comercialización de distintos productos que también influyeron en la forma en la que toda esta población vulnerable estaba viviendo en las ciudades. Si quieren ver esto, pueden volver al episodio anterior, que es el episodio número 3 de esta serie. Hoy vamos a hablar un poquito más de la parte política. Entonces, cuando estamos en este contexto, y empieza a verse como el agotamiento del sistema capitalista. Recordemos que para este momento vivían las personas en un sistema capitalista clásico, distinto al que vivimos ahorita. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Se dan cuenta los diferentes líderes políticos que tienen que darle como un reset al sistema para que sea funcional. Y este es el motivo detrás. Estamos hablando de 1914 a 1918, que es cuando se da la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos hacer una redistribución de la riqueza para poder, digamos, mantener el sistema. Esto es lo que pasa detrás. Y la excusa con la que empieza la Primera Guerra Mundial es el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en 1914. Para este momento ya tenemos una, digamos, difusión amplia de lo que es el pensamiento comunista. Karl Marx y Engels escriben el Manifiesto Comunista hacia 1846, entre el 46 y el 48 lo escriben, y empieza a tener difusión por medio de los distintos grupos o colectivos de proletarios, colectivos sobre todo de artesanos que están buscando la manera de sobrevivir y no, digamos, dejarse llevar como por
toda esta industrialización y hacer valer sus trabajos. Un poco esto es lo que está pasando. Particularmente este tipo de pensamiento tiene mucha fuerza en Rusia, donde también vamos a ver ahorita más adelante que no solo hay ideólogos o pensadores que están por el lado del comunismo, sino que aquí ya nace también el anarquismo. Y ahorita vamos a ver cómo es que se relacionan con las vanguardias. Y esto es el caldo de cultivo donde se gestan justamente los grandes cambios políticos que vamos a tener en el siglo XX. Con la Primera Guerra Mundial tenemos una reestructuración de Europa donde nacen países que en este momento, para el momento histórico, no existían, pues caen grandes imperios en la época. Entre los imperios que caen, cae el imperio ruso y nace la Unión Soviética. Esto pasa en 1917 con la revolución comunista en Rusia. Pero también cae el imperio alemán, el imperio otomano y el imperio austrohúngaro. Aquí les pongo un mapa de más o menos cuáles eran las alianzas políticas, que tenemos dos grandes frentes para el momento. Entonces, con el asesinato del archiduque se generan estos dos grandes frentes que empiezan a tener una disputa que no es inicialmente ideológica, sino que es política. Entonces, por un lado tenemos la triple alianza, que es el imperio alemán, el imperio austrohúngaro, que después va a terminar dividiéndose y va a ser lo que conocemos actualmente como Hungría y como Austria. Y en una primera instancia el apoyo de los italianos. Ya después los italianos van a cambiarse de bando, y esto es un poco lo que pasa como en el transcurso de la Primera Guerra Mundial. Hay muchos cambios de bando, se le denomina guerra mundial porque se involucran muchos más países que los que inicialmente estaban en conflicto, que son estos tres países que acabo de nombrar, los de la Triple Alianza. Y tenemos por otro lado a los países del Triple Ente, que es Reino Unido, Francia y Rusia, el Imperio Ruso. Bueno, entonces, entran en conflicto, es una guerra que fue muy cruda, que en muchos lugares se vio como guerra de guerrillas. Este tipo de conflicto lo que hizo fue desplazar a una gran parte de la población. Sobre todo migraron a los países que permanecían neutrales. Y uno de los países que más recibió, sobre todo intelectuales y artistas, fue Suiza, particularmente en la ciudad de Zúrich. Suiza tiene una ubicación estratégica, ya les muestro aquí en el mapa nuevamente. Entonces, pues era relativamente fácil migrar hacia Suiza. Y ya tenemos la facilidad de poder movernos en tren. Entonces, todos estos artistas, sobre todo húngaros, rumanos, alemanes, migraron hacia Suiza. Era el lugar que permanecía neutral y que daba cierta estabilidad para poder seguir ejerciendo este tipo de profesiones. Recordemos que los artistas, a diferencia del obrero, necesitan de la bonanza económica para poder solventar su trabajo. Igualmente los intelectuales, que era lo que pasaba para el momento. Así como les explicaba en el episodio anterior, que existía como el sistema de mecenazgos en el Renacimiento, en la Edad Media, y que después pasó a ser el sistema de los marchantes. Aquí también tenemos este sistema. Entonces, el arte funciona a través de este sistema del marchante, que es aquella persona particular que tiene un capital importante y puede financiar el estudio del académico, del filósofo, o sea, del sociólogo, del psicólogo. Ya en esta época ya tenemos psicología.
o del artista, el trabajo del artista, y le encargan obras para uso o disfrute personal o para poner en ciertas instituciones. Entonces, aquí podían los artistas tener eso, podían seguir trabajando. Y bueno, la crisis del imperialismo, recordemos que estamos hablando de los grandes imperios que existían para el momento, se da particularmente como una desilusión con respecto al papel que deben jugar los dirigentes, la clase dirigente, que debe enfocarse en proteger los intereses del pueblo. Esto no estaba pasando y hay, digamos, unos motivos que podemos enumerar a grandes rasgos en general en Europa. Entonces, con el imperialismo de la época se prioriza el conseguir materias primas baratas de otros países. Se prioriza la competencia internacional entre distintas potencias. Entonces, no hay inversión social dentro del mismo país, sino que se invierte, no en la gente, para ser más específicos, no se invierte en la gente y en su bienestar social, sino que se invierte en la creación de grandes industrias para ser competentes con los otros países. Y la figura del rey o del gobernante que se supone que debía dirigir al pueblo, recordemos que este era el modelo anterior, era quien dirigía y protegía, se cae, se cae esta figura, deja de ser como la función que se ejerce y empieza a ser una función netamente ligada como el interés económico, y en parte esto es culpa de una clase social que es relativamente nueva, que nace a finales de la Edad Media, principios del Renacimiento, que es la burguesía, que son comerciantes que logran hacerse un gran capital y a influir de manera política en los distintos reinos, pero que no están al servicio de la comunidad como lo eran los aristócratas. Los aristócratas y los reyes de alguna manera habían ganado ese lugar dentro de sus comunidades, no solo porque tenían grandes extensiones de tierra, porque tenían cómo defenderlas, o sea, por un lado era el control militar del territorio y el cuidado o digamos que el mantenimiento de ese territorio como un territorio independiente. En la Edad Media eran territorios totalmente autónomos que dependían netamente de los recursos que estos mismos territorios producían. Entonces, el monarca tenía el deber de proteger ese pueblo y a las personas que trabajaban esas tierras. Aquí hay una aclaración importante que creo que es pertinente hacer, y es que el feudalismo, si bien habían unas tierras que eran como tal del rey y esas tierras las podían trabajar aquellos que no tenían tierras y se hacía ahí un contrato para que las trabajaran, no quiere decir que todas las tierras fueran del rey. Por eso es que tenemos a los duques y a los archiduques, que ellos también tenían una cierta cantidad de tierras y se asociaban a un rey para fortalecer su defensa bélica, militar, y así poder mantener como ese espacio. Entonces, ese era como un poco el modelo. Y por otro lado, pues tenemos en este modelo como la presencia religiosa, ¿no? Como autoridad, desde el cristianismo se entiende que Dios es el que da la autoridad civil y religiosa. Entonces, la iglesia funcionaba como un regulador de la autoridad civil. En el Renacimiento, esta figura, digamos que de control que tenía la iglesia sobre la sociedad civil se rompe, y se rompe en parte por el surgimiento de la burguesía y esta expansión a conseguir, digamos que recursos externos y dominar otros pueblos. Pero bueno, ahorita no me voy a meter ahí, a grandes rasgos les explico esto para que entiendan cuál era como el sentimiento de las personas que sentían que ya no importaba la nación, sino simplemente importaba como el interés económico, y que esto fue un sentimiento que se dio como
de forma muy general en Europa. Entonces tenemos dos formas de reaccionar. Uno es el desencanto total y el decir hay que cambiar el movimiento y hay que cambiar la forma en la que está organizado el país o la nación o el imperio. Y la otra forma es decir, tenemos que volver al nacionalismo. Entonces tenemos estas dos vertientes. Una que es como hay que reestructurar el orden establecido, ¿m? Y la otra que es como no olvidemos que antes que ser grandes comerciantes somos un pueblo, somos una nación y tenemos una identidad que hay que proteger. Entonces ya vamos a pasar a ver cómo esto se relaciona con el arte y por qué hablamos de vanguardias. Bueno, y aquí quiero leerles cómo define Julio Argán las vanguardias. Y vamos a partir como de esta definición. Entonces, según Julio Argán, las vanguardias son un fenómeno típico de los países culturalmente menos desarrollados, que aparece como una rebelión frente a la cultura oficial, generalmente moderada, y se colocan del lado de los movimientos políticos progresivos. Vamos a partir de ahí. ¿Qué quiere decir la palabra vanguardia? Es un término derivado del francés que viene de las palabras, y perdón mi pronunciación, yo no sé francés, pero aquí hacemos el mejor esfuerzo, avant-garde. ¿Qué quiere decir esto? El que va al frente en la milicia, es un término militar. Y normalmente a quien ponen al frente, pues al soldado raso, ¿no? Al soldado que funciona más como un escudo para proteger a los soldados más especializados. Entonces, esto tiene un fundamento ideológico y está muy ligado a la concepción revolucionaria tanto del comunismo como del anarquismo, porque son revoluciones que entienden al individuo revolucionario como el individuo que está más abajo en la cadena social. En este caso es el proletario o el obrero. Entonces, ¿quién vendría a ser ese soldado que va al frente de la batalla? El proletario y el obrero. Bueno, aquí ya tenemos un punto de partida que es muy interesante, y es que el artista empieza a identificarse con el personaje ideal del proletariado. Y esto es bastante particular porque si bien cuando nosotros nos acercamos a una lectura un poco más juiciosa sobre los postulados de Marx y de Engels, nos damos cuenta que el proletario no puede ser de clase media y la mayoría de artistas son de clase media alta. Entonces, acá hay algo que se llama el principio de solidaridad del pequeño burgués. Y es cuando el pequeño burgués se ve amenazado de bajar de posición social, lo que busca es aliarse con el proletario. Entonces, un poco esto es lo que pasa. Hay una fusión entre esta visión de el pequeño burgués y por otro lado la visión del genio heredada del Renacimiento. Estos dos postulados funcionan de la siguiente manera y ya cuando vimos lo de Walter Benjamin lo habíamos visto un poco, que es el artista que se pone a sí mismo como vocero del pueblo. Entonces, no soy proletario, pero como tengo, digamos, un conocimiento más amplio, puedo ser vocero del pueblo. Y este es el papel que asumen los artistas que van a gestar las vanguardias, como voceros del pueblo, como la denuncia, la famosa denuncia política a través del arte, nace de la identificación de esta relación. Si bien el artista sirve al burgués y al aristócrata,
a la nobleza, el artista se encuentra en una posición en la que puede hacer como este cambio, cambiarse de bando. Y por eso es el que va adelante en la batalla, porque puede ver, puede anticipar qué es lo que va a pasar. Entonces el nombre vanguardia nace de esta concepción. Siguiente punto. Listo, entonces tenemos a los artistas diciendo, no podemos seguir sirviendo a este modelo que tanto daño le ha hecho a los pueblos, a nuestros pueblos. Hay un sentimiento igual de pertenencia al pueblo muy importante que tenemos que tener presente. Y aquí es donde aparece nuestro querido amigo Hugo Boll. Hugo era alemán y con el estallido de la Primera Guerra va y se refugia en Zúrich con su esposa Amy Hennings. Y allí ambos abren un café en el cual se daban tertulias, tertulias intelectuales. Este café le ponen Cabaret Voltaire. Lo abren apenas llegan allá, lo abren en 1916 y allí se conocen con varios artistas intelectuales, sobre todo de Hungría, Alemania y Bielorrusia, lo que conocemos hoy como Bielorrusia. Y estos artistas, entre los que empiezan a frecuentar y digamos que a entablar esa relación de amistad con Hugo, está Tristan Tzara, Hans Arp, Richard Hausenberg y Marcel Hanco. El cabaret que abre Hugo y su esposa tiene por nombre Cabaret Voltaire, como ya les había dicho. Y esto nos habla de su forma de pensar y de entender el mundo. Voltaire, además de ser un filósofo muy importante de la Revolución Francesa, era francmasón. Y esto es algo que tenemos que tener presente porque nos marca cómo se da su influencia. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis que creo que es importante tenerlo en cuenta, y es que las sociedades secretas, como la francmasonería, han marcado el desarrollo particularmente de lo que es el siglo XX hacia acá. Incluso podemos rastrearlo un poquito antes, desde la Revolución Francesa. Entonces, ¿cómo funcionan las sociedades secretas? Las sociedades secretas son asociaciones intelectuales que, en el caso de la francmasonería, tienen intercambio entre las distintas asociaciones. Hay logias que se dedican como a cosas muy puntuales, unas son más enfocadas hacia la parte de la filantropía y otras hacia la producción de conocimiento, pero entre ellas se ayudan. Entonces son círculos de personas que tienen no solo como la capacidad intelectual, sino que en muchas ocasiones también tienen el poder económico para financiar estudios y se ayudan entre ellas. Y parte de lo que hace que el pensamiento de Voltaire tenga tanta difusión en el siglo, finales del siglo XVI, principios del XVII, que es cuando se gesta la Revolución Francesa, es justamente pues el contacto que tienen todos estos personajes y su poder tanto político como económico. Y bueno, volvamos un poquito como al postulado de Voltaire. Voltaire no solo apoyaba como la filosofía liberal, que es esta disminución del poder, para el momento en el que él habla es del poder tanto religioso como del poder del rey, para darle justamente más importancia y preponderancia a la libertad económica y a la libertad de comercio. Y aquí es interesante porque miren que esta postura que va más hacia la concepción material y el bienestar material es justamente lo que va a causar el problema social que vemos después con la Primera Guerra Mundial.
Por un lado es eso, y por otro lado aboga por un relativismo moral. Entonces, bueno, aquí ya tenemos una primera postura muy fuerte, sobre todo con Voltaire muy fuerte anticatólica, particularmente anticatólica. Y cuando vemos la historia de Hugo Boll, volvemos a Hugo, vamos a ver que él en este momento particular de su vida, era ateo y no creía en Dios. Y era muy cercano al pensamiento de Voltaire en el sentido moral. Este sentido de mientras lo que yo haga no te afecte directamente a ti y lo que tú hagas a mí no me afecte directamente, todo está muy bien. Entonces, que le haya puesto Cabaret Voltaire nos habla muy claramente de cómo piensa en este momento Hugo. Y por otro lado, pues vamos a ver que Hugo no solo era un artista, sino que también tenía una formación muy amplia en filosofía. Era actor, dramaturgo, poeta y músico. Entonces tenemos como una multidisciplinaridad muy amplia que hace que esto se vea reflejado también en el tipo de producciones, voy a llamarlo producciones revolucionarias, que se van a dar en el Cabaret Voltaire. Sin embargo, creo que es importante traer a colación para entender un poco cómo se gesta el Dada, otro personaje que es fundamental para entender a Hugo Boll, y es que gran parte de su trabajo como ensayista también fue traductor y tradujo del ruso al alemán casi toda la obra del filósofo anarquista, bueno, no casi toda la obra, gran parte de su obra, de su cuerpo de producción, de Mikhail Bakunin, que es uno de esos primeros filósofos anarquistas que tenemos para esta época. En este momento histórico tenemos varios filósofos, sobre todo rusos, que proponen este otro modelo de organización política, que es el anarquismo, que se caracteriza por ser un modelo de la sociedad, donde no hay un orden jerárquico, sino que hay agrupaciones de personas que hacen acuerdos y que a partir de esos acuerdos formulan una sana convivencia social. Un poco eso es lo que plantea el anarquismo, entrando ya particularmente a lo que plantea Bakunin. Él formula uno de los postulados más importantes para el momento del anarquismo, que es el anarcocolectivismo. ¿Qué quiere decir anarcocolectivismo? Es una forma de organización en la cual no hay un Estado como tal, sino hay agremiaciones de trabajadores. Y aquí pues es importante tener algo muy presente, y es que para Bakunin el trabajo es el que te da la libertad. Entonces, él planteaba que estas agrupaciones de gremios, agrupaciones gremiales, podían cooperar entre sí de acuerdo a la oferta y a la demanda que producieran. Entonces, habían, por un lado, los productores de X producto y por otro lado, los consumidores de ese producto. Entre ellos hacían un acuerdo y así podía funcionar la sociedad. Este era el planteamiento que hacía Bakunin. Y es importante para entender qué es lo que va a pasar después con el dadaísmo. Bueno, este es a grandes rasgos el contexto en el cual los creadores del Dada empiezan a reunirse en el Cabaret Voltaire y a compartir estas ideas. Entonces, después de varias reuniones, deciden hacer un manifiesto. ¿Qué es un manifiesto? Un manifiesto es una declaración pública de defensa y adhesión a una filosofía política.
Y este manifiesto de Dada es la forma en la que los artistas que estaban reunidos en ese momento, los artistas intelectuales que estaban allí en Zúrich, dicen, nosotros vamos a dejar de producir para la burguesía y para las élites y vamos a empezar a denunciar cómo este modelo imperialista y capitalista está acabando con la vida de las personas y está llevando a la degradación del ser humano. Un poco esto es lo que hay. Entonces, hay un elemento muy importante y es que ellos consideran que todo lo que estaba antes es algo que no se debe conservar. No solo el dadaísmo está en contra de la tradición, digamos, con respecto al modelo político, sino en contra de la tradición cultural. ¿Y por qué en contra de la tradición cultural? Porque ven que la relación que hay entre la producción de cultura y las altas esferas de la sociedad es muy estrecha. Entonces dicen, eso no funciona, esto no puede seguir funcionando. Y el arte tiene que ser independiente de el modelo social y independiente de la historia que lo ha hecho ser lo que es. Porque recordemos que se entiende como toda la gran producción artística como una forma de perpetuar la imagen y digamos la forma de ver que tenía el burgués y el aristócrata. Entonces tiene que ser algo totalmente nuevo. Y vamos a ver cuáles son esos postulados que plantea el dadaísmo. La inauguración del movimiento se da el 5 de febrero de 1916 con la lectura del primer manifiesto Dada. Para esta ocasión, los distintos artistas intelectuales que estaban, digamos, agrupados o agremiados al estilo de lo que Mikhail Bakunin proponía, hacen una presentación de lo que no es arte tradicional. Y la primera gran diferencia o gran ruptura con el arte tradicional es que lo que ellos presentan es una función. Entonces, no están buscando crear un objeto estético, un objeto que pueda ser capitalizable, sino que crean una función. Por eso es que era un cabaret. Y realmente cuando hablamos de dadaísmo, no estamos hablando de los objetos que nos han quedado, que producieron estos intelectuales y ellos mismos se denominaban antiarte, entonces no podemos hablar de estos objetos antiarte, sino como tal lo que ellos consideraban este nuevo arte o esta nueva manera de hacer cultura, una cultura que fuera para el proletariado, para el obrero. Recordemos que eso está ahí latente. Lo que ellos hacen es cambiarse de equipo, por decirlo de alguna manera. Dejamos de estar con el burgués y con el aristócrata y vamos a estar con el proletario, con el que sufre esta situación. Es crear algo que no pueda ser coleccionable. Y por eso es que eran funciones, y en las funciones se leía poesía, se hacía música, se colgaban cosas, los mismos artistas se vestían de maneras muy raras y empezaba todo siendo como esta función un poco sin sentido, azarosa, y terminaba atacando al burgués. Entonces si había un burgués ahí presente, iban a terminar incomodándolo y atacándolo, porque el segundo gran postulado es que es un movimiento, el antiarte tiene que ser antiburgués y hay que incomodar a la sociedad burguesa. Y esto es algo que van a mantener las otras vanguardias también. Y que con el dadaísmo se da de una forma totalmente de frente. Entonces, si había alguien ahí que fuera burgués,
Y recordemos que justamente estas eran las personas que podían ir a estos sitios, ¿no? Porque pues estamos en una situación, en un contexto de guerra, no es que estuviera lleno de proletarios, sino que estaba lleno de burgueses. Entonces, pues es curioso esto que pasa aquí, porque solía pasar, y hay reportes policiales de que terminaban en riñas. Las presentaciones del dadaísmo en el Cabaret Voltaire terminaban en riñas, porque lo que hacían ellos era atacar directamente al espectador. Entonces, es contestatario en este sentido. Primero, contestatario contra la historia, como ya les había dicho, y contra el papel tradicional del arte, y después contestatario contra las personas, contra la sociedad. Se podría decir que es un manifiesto antisocial, y de hecho hay un profundo desencanto con la sociedad presente en la forma en la que estos artistas e intelectuales se sentían. Y ellos lo presentan como la imposibilidad de que el arte vaya de la mano con la sociedad. Y esta ruptura es sumamente importante porque nos permite ver y entender por qué el arte actual pareciera ser una esfera totalmente aparte de la sociedad. Viene de aquí, viene de aquí, viene de esta búsqueda política por desligarse del papel tradicional del arte. Y por eso es que tenemos manifestaciones que son totalmente absurdas y desconectadas de la realidad. Y aquí es donde nace esa desconexión del arte con la sociedad. Si bien ahorita tenemos arte que aboga, digamos, por las comunidades y por visibilizar ciertas problemáticas sociales, aquí es donde se hace esa ruptura mucho más evidente, y por eso es que cuando nos acercamos a un museo hay muchas cosas que no entendemos, porque el arte, con el nacimiento del antiarte, que es el dadaísmo, y su, digamos, enquistación dentro del sistema oficial del arte, hacen que esto sea un síntoma presente en las manifestaciones artísticas actuales. Después, espero más adelante poder hablarles un poquito más de este tema, que creo que tendría que ser otra sección aparte, no arte y política, sino arte y sociedad. Bueno, entonces, tercero, el culto al desecho. Entonces, aquí pasa algo que normalmente nos lo muestran en la historia del arte como una innovación, y es que empiezan a ser parte de las muestras del Dada elementos industriales, desechos, periódicos recortados, cosas que normalmente no hacen parte del arte. Recordemos que el arte tradicional normalmente es muy costoso porque requiere de materiales finos, de procesos largos, de cierto tiempo de elaboración y también de cierto cuidado con el uso del material para que el producto, la obra, dure y perdure en el tiempo. Tenemos por otro lado la negación de toda lógica y el azar. Este es el cuarto punto. Entonces hay una negación del lenguaje, y ahí tenemos los famosos poemas fonéticos donde simplemente hacían una serie de ruidos, y tenemos también la negación del lenguaje musical. Entonces ya no se usa la escala clásica para interpretar un instrumento, sino que se empiezan a usar las disonancias. Y esto tiene mucho que ver, y de aquí bebe mucho el punk como movimiento también cultural, de la creación de la disonancia en la música. Y la negación del lenguaje y de toda lógica que dé estructura es también una negación de esa estructura anterior, clásica, y después es la estructura tradicional, que son dos cosas distintas. Después entraremos a hablar de eso en otro momento, en otro video, pero tradicional y clásico son dos cosas totalmente distintas. Y es el azar. El azar rompe con el orden establecido, entonces es parte importante de la lógica que está detrás del antiarte dada. También hay una negación de la simbología, de crear sentido a través de la imagen.
Entonces, aquí no se busca que la imagen tenga un valor, digamos, más allá de lo que se ve, que era algo que pasaba con la simbología, con la forma de representación de las imágenes antes, sino que es la imagen por la imagen y el objeto tiene su valor en cuanto a que es presentado como un objeto estético, no en cuanto a la interpretación que se pueda dar de ese objeto. Y de esta manera se niega el estatus de la creación artística, que es el último punto, porque era para ellos importante negar el estatus de la creación artística. El estatus de creación artística le daba a los objetos un valor por encima del objeto ordinario. Entonces seguía funcionando como esa jerarquía, ¿no? Como los objetos ordinarios son los que usan los obreros, el proletariado, los objetos de alto valor son las creaciones artísticas, que como veíamos con Walter Benjamin, se consideraba que el artista era un ser especial que tenía una serie de dones y que esos dones eran exclusivos de ciertas personas, no de todos. Y artista y artesano eran dos cosas distintas. Entonces un poco lo que se plantea acá es que el artista debe ser una persona como cualquier otra, por eso se niega como el valor de la creación. El dadaísmo dura muy poquito tiempo, dura de 1916 a 1923, pero tiene una gran difusión. Y esto es algo que es muy interesante y con esto yo creo que ya vamos cerrando el video sobre el Dada. Y dura muy poco tiempo justamente porque empiezan a tener los artistas conflictos internos entre ellos. Y esto los lleva a distanciarse y a buscar otras vanguardias, otros movimientos a los cuales entrar. Pero el dadaísmo, justamente porque viene de esta ideología anarquista, tiene una particularidad y es que a donde iban los artistas fundaban grupos. Entonces tenemos el anarquismo primero, el dadaísmo primero en Zurich, pero después vamos a tenerlo en la ciudad de Colonia, después vamos a tenerlo en Francia y finalmente lo vamos a tener en Nueva York. Y el hecho de que llegue hasta Nueva York va a marcar significativamente cómo se va a desarrollar el arte moderno. Hay un texto muy interesante, les pongo aquí el título abajo completo, y es cómo Nueva York se robó el arte moderno. Y es un poco la explicación de cómo se traslada el capital cultural en Europa, que era la capital cultural del mundo, hacia Nueva York, con los conflictos que ocurren en el siglo XX. Y pues vale la pena leerlo, pues ahí les dejo como el texto abajo. Y esta lógica de fundar agrupaciones de artistas viene justamente del anarquismo. Entonces vemos que el antiarte del Dada empieza a difundirse como un movimiento político a lo largo de Europa. En Francia, Marcel Duchamp, que ya para ese entonces estaba trabajando como artista, tiene contacto con Hans Arp y con otros de los representantes del movimiento, y es Duchamp el que lleva el Dada a Nueva York. Y con Duchamp tenemos el surgimiento de una gran pregunta que antes no existía, y esto creo que es importante que lo tengamos presente, y es ¿qué es el arte? Duchamp es el que empieza a darle, digamos, un lugar a esta pregunta. Ahora, pese a que fue un movimiento que duró tan corto tiempo, del 16 al 23, tuvo grandes repercusiones, y esto se debe principalmente a un personaje que va a ser el mecenas, la marchante de estos artistas, y es Peggy Guggenheim. Peggy se casa con Marx Ernst, uno de los artistas que hizo parte como del colectivo Dada, y es muy amiga de Duchamp.
y ellos son los que la asesoran a ella. Ya era una mujer muy rica, para que compre obra, compre los objetos de estos artistas, y cuando ella en Nueva York abre su galería, este es el arte que empieza a mostrar. Nueva York no tenía una gran tradición cultural, y el hecho de que Peggy empiece a llevar a estos artistas y a mostrarlos allá como diciendo, miren, esto es lo que se está viendo en Europa, es lo que le da, digamos, la entrada dentro de la historia del arte al dadaísmo, siendo que no era el objetivo principal que ellos buscaban. De hecho, si nosotros pudiéramos preguntarles a ellos, a los primeros artistas Dada, ¿sí? No a Duchamp, Duchamp es caso aparte, seguramente no hubieran estado de acuerdo con que se volviera los objetos que ellos producieron en sus presentaciones parte de los objetos coleccionables en el museo. Y pues un poco vamos a revisar si esto es cierto o no. Y me gustaría saber qué piensan, y que me dejen ahí como en los comentarios qué les parece, qué piensan de esto. Y si alguna vez habían pensado cuándo fue que surgió realmente esa pregunta de qué es arte. Es muy probable que muchos de ellos, y creo que parte del problema era ese, como que no estaban de acuerdo si volverse parte como del discurso oficial del arte o no. Entonces creo que por ahí va un poco la cosa. Muchas gracias por oír. Ya más adelante entraremos a ver cuál es la relación que hay entre Dada y el siguiente video, que es el del surrealismo, y por qué son tan importantes estas dos vanguardias para lo que va a ser el arte contemporáneo, y más que todo el arte contemporáneo, porque realmente lo que pasa es que muchos artistas del Dada se pasan al surrealismo, y en el surrealismo logran generar un lenguaje que les va a permitir estructurar un arte totalmente desligado del arte tradicional. Eso es lo que vamos a ver en el próximo capítulo. Recuerda que si te gusta este contenido, puedes apoyarme siguiendo el canal, activando la campanita, y nos vemos en un próximo episodio.